Espiritual y también práctica de la religión de la doctrina unificada. Mariela, junto conmigo que estamos trabajando, yo estoy haciéndole un cuento madre para consagración que ahora después voy a hablar, me presenta protección de Pombagira para el Día de los Muertos. Apertura. ¿Ahí? Soy Pablo Barrera. Yo soy Mariela Grites. Hola, chiquillos. Títulos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia Acá. Como dijimos, julio y agosto, todo San la Muerte, acá en el canal de Pablo Barrera Magia Acá. Y hoy, la edición 2021 del trabajo con la bondiola, que ya muchos que nos siguen hace años ya conocen. Esta es una ye que yo he recibido gratuitamente de la radiación de Oshun y gratuitamente junto con Mariela, acá en el Templo Votivo de San la Muerte en Capiatá, Paraguay, damos... Sí, estoy agachado así porque quiero estar cerca de las imágenes para que también ustedes las conozcan, aquellos que no las conocen, estas imágenes. ¿Sí? Acá tenemos un San la Muerte blanco que generalmente se usa para la sanidad. ¿Sí? Y acá tenemos a la Pombagira María Mulambo, que para aquellos que no la conocen, la presentamos en sociedad. Pombagira María Mulambo. Es una Pombagira, les diría, autóctona del Brasil. Su historia es muy triste. Aquí el San la Muerte blanco, el San la Muerte de la sanidad, ¿sí? El San la Muerte también de la severidad, pero en este caso de la compasión. Este ritual sirve para curar casi cualquier cosa. Punto. Es decir, no conozco a nadie que no le haya resultado. En el peor de los casos hasta el 50% máximo de mejorías en enfermedades crónicas. En esta versión del 2021 apliqué una variante y una mejor demostración de cómo tienen que hacer el despacho de esto para que a ustedes les quede mejor y más simplificado el trabajo. Ustedes van a ver que lo único que tienen que hacer en definitiva es prender dos velas, en este caso, acá hay una vela de San la Muerte, ¿sí? Que son estas, velas de San la Muerte, blancas arriba, negras abajo, y velas de Pombagira, rojo arriba, negro abajo. ¿Qué sucede si ustedes no consiguen de estas velas? ¿Podemos usar dos velas ranchera, maestro, que compramos en el kiosco? Sí, no hay problema. O sea, si no consiguen de este color, no se hagan problema. Pueden usar dos velas blancas, ¿sí? Porque lo importante es la luz. En realidad los colores en las velas, ¿sí? Que yo soy un promotor de mantener la industria de la vela para siempre jamás. Porque es como el libro, son cosas eternas, ¿sí? Entonces, la vela le sirve al que trabaja con las entidades para enfocarse en la energía que representan esos colores. Y también para representar a la entidad que está presente. Y que la entidad que va a bajar también vea esto. Este ritual, yo hoy en este video les voy a decir cosas que nunca les dije, ¿sí? Bienvenidos a Curar con San la Muerte y Pombagira María Mulambo. Enfermedades. Te doy todo el ayé, gratis. Para que puedas intentar, si tenés algún problema de salud con algún ser querido, te puedas dar la posibilidad de, ¿por qué no?, hacer posible el milagro. Títulos. Para empezar, esta es la ofrenda que nos va a quedar al final del video. Esta es la ofrenda que nosotros vamos a dejar en la puerta de un basural con una vela y otra vela encendidas puestas en la tierra o sobre portavelas. Yo les recomiendo que lleven portavelas, ¿sí? Vamos a dejar, esta sería la ofrenda que ustedes van a ver cómo la vamos a hacer. Ahora estoy mostrando el resultado final. Así va a quedar la ofrenda que ustedes van a dar con 9 monedas puestas abajo en la tierra, en la entrada de un basural
o adentro de un basural en un montículo alto de basura. ¿Por qué? Porque en ese lugar es el reino de la lillera, y es un povo muy fuerte de la línea de Yu, gobernado por Exu Rei da Lilleira, sobre ciertos aspectos cercanos a las forneiras de los Sechi Catacumba. ¿Por qué? Porque ella es, en sí, María Mulambo, el Gehenna, el destructor, pero de todo. Ella es la manifestación femenina del azufre, el azufre que nunca se apaga, es decir, consume eternamente cualquier enfermedad que vos tengas. Vivimos en tiempos donde hablar de que tengamos que leer y formarnos, aprender a tener pensamiento crítico, a ganarnos las cosas por nosotros mismos, pareciera que es una ofensa contra cierto tipo de personas. Pero sí les voy a revelar las cosas que se me dieron de buena fe, y de buena fe se las damos. Cada uno decidirá qué quiere hacer con esto. Si por esto somos hijos de puta, ¿qué hijos de puta que somos? Hablando un poco de San la Muerte, en la línea criolla, todos ya saben la historia del país jesuita. Ya podemos encontrar a María Mulambo. María Mulambo es la señora de la mujer pobre luchadora. Es la mujer que protege a la cartonera. Es la mujer que cayó en desgracia por amor o cayó en desgracia por malas decisiones. Es la protectora de la prostituta pobre. Es la justiciera de las niñas abusadas por pobreza. Es la castigadora de lo que trafican blancas o trafican personas. Es la destructora de la esclavitud del alma. María Mulambo es para esa mujer que me está escuchando, que en este momento solo tiene un solo paquete más de polenta. Es para la madre que tiene un nene electrodependiente y el hijo de puta del intendente no le trajo el generador que le había prometido. Este video es para la madre que trabaja 12 horas limpiando la mierda de otros hijos de puta en Capital Federal para darle a la vuelta a las 11 de la noche el plato de fideos con queso que puede comprarle, porque la hija de puta ni siquiera se acordó de pagarle el sueldo porque se fue con 2 pelotudas al Módena. Este video es para el que no tiene para pagarse un trabajo de salud. Pero esto no es el descarte, ¿eh? Este es el mejor trabajo que hay en la línea de izquierda para curar a una persona. Y ahora es de ustedes. Sánense. Agradezcan a estas entidades. Hemos ayudado a gente con estos trabajos y realmente nos ofende cuando dicen gracias a la Virgen que nos ayudó. No te ayudó la Virgen, te ayudó San la Muerte, te ayudó Pombayira. El que se avergüenza de mí, dijo Jesús, yo me avergonzaré delante de mi Padre de él. Las leyes acá corren muchísimo, muchísimo más rápido que esas. Si no le agradeces a los santos que te sanaron, prepárate para pagar con salud de vuelta lo que no retribuiste por gratitud. Por ende, es un trabajo que en inglés sería foolproof, a prueba de pelotudos. Si no hay gratitud en tu corazón, no hagas este trabajo. Pero si realmente estás desesperado, puede ser tu última oportunidad para ayudar a alguien. Sí que sí. Sirve también para los depresivos, sirve para los suicidas, sirve para los postrados, sirve para personas con enfermedades crónicas. Si vos querés dar testimonio de lo que el santo hizo por vos, mandanos a nuestro WhatsApp un video de 15 segundos grabado en horizontal, así como grabo yo, no en vertical como en Instagram, así en horizontal, contándome tu experiencia con el santo o contándome tu experiencia con la bondiola que vamos a realizar hoy, ¿sí? Acá en Pablo Barrera Mágica. Bien, acá tenemos los materiales, ¿sí? Que vamos a necesitar para hacer el trabajo. Primero, bondiola de cerdo, carne fresca, no embutido, bondiola de cerdo. En este caso, en este video, en esta edición 2021, bondiola de cerdo queda muchísimo mejor, ¿sí? Unos guantes de látex, les recomiendo fuertemente que lo usen, ¿sí? 2 portavelas, una botella de sidra, la marca de su país, sidra de manzana, ¿no? Y una botella de vodka. Son las ofrendas correspondientes tanto para San la Muerte como para María Mulambo. Después, un atado de cigarro saborizado para María Mulambo, un cigarrillo saborizado que realmente las mujeres fuman, ¿sí? Y puede ser, en Argentina, un Philip Morris, un Marlboro, acá el cigarrillo del pueblo, el cigarrillo que todo el mundo fuma, bueno, ese cigarro para San la Muerte. ¿Sí? Obviamente, previamente nosotros podemos defumar.
En este caso yo voy a poner un carbón de encendido con un poco de incienso de copal, ¿sí? Tenemos todos los materiales, yo acá tengo incienso, ¿sí? En granos. Ustedes pueden usar una varilla de incienso, pueden usar lo que ustedes quieran, ¿sí? Y colocamos así y defumamos toda la mesa, ¿sí? Con donde vamos a hacer la operatoria, ¿sí? Lo importante es entender el procedimiento. El procedimiento va a ser el siguiente. Nosotros vamos a agarrar, nos vamos a poner los guantes, vamos a pasar esta bondiola fresca todo por el cuerpo de la persona enferma o la zona afectada, si es posible realizarlo. En el caso de que la carne no pueda tener contacto con el cuerpo, lo más cerca posible del paciente, por arriba y por debajo, y dejarle, para aquellos que le pudieron pasar por la piel, que es lo que más recomiendo, para aquellos... El procedimiento es el siguiente. Nosotros tenemos que pasarle esta carne fresca por la zona afectada o por todo el cuerpo, del cuello para abajo, a la persona en cuestión que tiene X enfermedad. Vuelvo a repetir, esto no reemplaza a la ciencia, es un complemento en el espíritu. Así como hay sanidad para lo físico, tiene que haber sanidad para lo espiritual. Entonces, tenemos que pasar por el cuerpo de la persona esta bondiola. Ahora, vamos a suponer que la persona está en unas condiciones de asepsia, está en unas condiciones donde no se le puede pasar por el cuerpo, porque está aislada o por las razones que fueran. En ese caso, lo que se puede hacer es llevar el plato frente al paciente y dar vueltas en U alrededor de la cama, así 9 veces. Porque no puede haber contacto físico con el paciente. Esto lo pueden llevar en un plato, lo pueden cubrir con un mantel blanco y pasarlo en U. Si es que la persona está internada y no se le puede tomar en contacto con la piel a la bondiola, ¿sí? La bondiola tiene que estar fresca como está esta, es una bondiola fresca, bondiola de cerdo. Es la parte superior y, digamos, por encima del jamón, ¿sí? Y generalmente en Sudamérica se come como un embutido, ¿sí? Con un proceso de secamiento. Una vez pasada la bondiola en el cuerpo de la persona, siempre tiene que estar defumado. Bueno, en el caso que estén en un lugar como un hospital, otra cosa no va a ser posible. Lo que van a hacer es defumar el plato antes de salir al hospital para ver al paciente. Van a tomar, ¿sí? Se van a poner los guantes. Yo en este caso no me los voy a poner. Intenté ponerlo, pero me quedan chicos, así que ustedes me entenderán. ¿Por qué ponerse guantes? Primero, por una cuestión de higiene. Más ahora. Y segundo, para que no entres en contacto con la energía que tiene la bondiola cuando toca un cuerpo enfermo. En especial cuando se trabaja con San la Muerte y con Pombayira combinados. Este es un trabajo de cruzamiento, es un trabajo de izquierda, pero es para curar, es para sanar, ¿sí? Una vez que le pasamos esto a la persona, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a agarrar, vamos a poner sobre este mantel blanco el plato. Y vamos a cerrarlo como yo les voy a mostrar ahora. Vamos a suponer que es fulano de tal, ¿sí? Entonces, junto esta punta de la tela y junto la otra, y hago un primer nudo y digo, yo te sano en nombre de San la Muerte y María Mulambo. Yo, fulano de tal, te sano en nombre de San la Muerte y María Mulambo. Yo, fulano de tal, te sano en nombre de San la Muerte y María Mulambo. Lo mismo con las otras dos puntas. Juntamos, yo, fulano de tal, te sano en nombre de San la Muerte y María Mulambo. Yo, fulano de tal, te sano en nombre de San la Muerte y María Mulambo. Yo, fulano de tal, te sano en nombre de San la Muerte y María Mulambo. Una vez que tenemos esto, partimos con un auto para un basural. Tenemos que ir a la entrada de un basural a despachar esto con urgencia. No lo podemos dejar en ningún lugar. Entonces vamos a llevarnos, ya pasada la bondiola y cerrada con la tela blanca, nos llevamos fósforos, cigarrillos, la botella de sidra para María Mulambo y la botella de vodka para San la Muerte. Nos vamos al basural y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que hacer la ofrenda en el basural. Y es en el basural donde van a prender las velas, ¿sí? Ustedes se van a buscar un basural o una zona, un campo baldío o un lugar donde se tira basura y se quema basura. En ese lugar hay que despacharlo, en la entrada de un basural.
o en su defecto, si vos tenés acceso a un basural, podés ir a un gran montículo, que a veces hay en los basurales, bueno, y ofrendarlo ahí abajo. Es muchísimo más rápido todavía para curar a la persona, ¿sí? Lo quiero decir porque es una ventaja competitiva si la persona está muy enferma y te urge más velocidad de trabajo. Entonces, nosotros nos vamos a ir a la puerta del basural y en la tierra vamos a poner, nos vamos a poner en la tierra, en la puerta del basural, en el piso, en la entrada, vamos a poner delante de un montículo dentro del basural las 9 monedas. Así. Y vamos a poner esto así. ¿Sí? De un lado vamos a poner el vodka y del otro lado vamos a poner la sidra. De un lado vamos a poner un portavelas, del otro lado vamos a poner un portavelas. ¿Sí? Y vamos a colocar las velas como yo voy a mostrar aquí. Te comento que si estás en Paraguay y querés este tipo de portavelas enlosados o de latón, aquí en Aye de María, en los teléfonos abajo podés pedirlos. También para Argentina, ¿sí? Envíos en la semana de todos estos materiales y en el caso de la bondiola obviamente se compra en la localidad donde vivas porque es carne fresca, pero si necesitas un kit completo, se cobran los costos de lo que te va a valer en su supermercado y los gastos de correo, digamos. No va a ser una cosa en la que nosotros ganemos dinero porque no es la idea. Así que les explico para que lo puedan hacer ustedes. Entonces tenemos la vela de San la Muerte, blanca arriba, negra abajo, la vela de Pombayira, en este caso con Pombayira María Mulambo, rojo arriba, negro abajo. Esa es la vela genérica para todas las Pombayiras. Entonces, una vez que estamos en la puerta del basural, pusimos debajo del plato las 9 monedas, apoyamos el plato en el piso, en la puerta del basural, colocamos de un lado el vodka, colocamos de tu mano derecha pone el vodka y de tu mano izquierda pone la sidra de manzana. De tu lado derecho pone la vela de San la Muerte, de tu lado izquierdo pone la vela de Pombayira. ¿Sí? Una vez que las tenemos, las ponemos así. Vodka San la Muerte, sidra Pombayira. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estamos en la puerta del basural. Vamos a decir, Laro ye yue, yue moyubalu pandé, salve su abanda, salve su eyu, Laro ye yu tatacabeira. Salve San la Muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte, por demás como un Sansón en tu majestad, indispensable en el momento de peligro. Yo estoy seguro de que sanarás a fulano de tal, etán. Prendemos la de Pombayira. Salabá Pombayira, Mulier de Yu Rey. Sana a fulano o a fulana de tal, en esta noche, Laro ye. Se levantan del lugar, le dan la espalda al ritual y jamás miran hacia atrás y se retiran del lugar. Es más, si tienen el auto, pónganlo de culata ya para salir de espalda. No mirar por el espejo retrovisor, no mirar hacia atrás bajo ninguna circunstancia. Si miran hacia atrás, pueden pasar cosas muy graves. Así que les pido que no miren hacia atrás una vez. Están así frente del altar, se hacen 3 pasos para atrás, saludan con referencias, con su forma de hacerlo, se dan vuelta y jamás vuelven a dar vuelta la mirada. Se suben arriba del auto, la moto, lo que sea, que ya está mirando para salir de espalda de la ofrenda y ya se van. Y jamás vuelvan por el lugar donde vinieron. Así que hay que planear muy bien cómo van a hacer el despacho. El despacho es fundamental, es la parte más importante del ritual. Muchas personas nos consultan cuánto cobramos los trabajos de salud y nosotros siempre mantuvimos la misma postura. Ahora bien, cuando un trabajo de salud requiere de materiales complejos para realizarlo, tenemos que cobrar los materiales. Pero el ayé, nosotros le decimos en nuestro lenguaje el ayé a cobrar un arancel. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando un ayé, entonces
pierdo ayer y vos tenés que devolvérmelo de alguna manera y generalmente es con dinero. En esta casa por lo menos las cosas se pagan con dinero. Si las cosas se pagan con dinero, entonces no es un problema, ¿sí? O sea, las cosas se pagan con dinero en esta casa. ¿Por qué? Porque es la forma de honrar el trabajo y el tiempo que nos llevó a nosotros a aprender y también sufrir al lado de personas que le hemos hecho este ritual, ver personas enfermas curarse después de 3 días de pasarle la bondiola. Yo les quiero ser honestos. De todas las veces que nosotros hemos recomendado este ritual, vuelvo a decir lo mismo que dije en 2019-2020. 2019 específicamente. No conozco persona al que no le haya funcionado este ritual, o por lo menos no haya mejorado un 50% cualquier dolencia física. Este ritual es para cualquier dolencia física. Yo le quiero agradecer a Mariela y también a la casa de Oyún, porque fue la casa de Oyún la que me enseñó y es por eso, con la dulzura de la casa de Oyún, sí, acá en el templo votivo de San La Muerte, el templo del voto de Mariela Brites, de Barrera, o sea, mi esposa, hacemos posible dar este ayer de sanidad para ustedes en estos tiempos difíciles. Yo quiero hacer una reflexión al final. Obviamente para aquellos que quieran preguntas pueden dejarlas en los comentarios y las vamos contestando a través de los videos. Aquellos que quieran contratar nuestros servicios para realizar este tipo de trabajo, sepan que nosotros los trabajos de salud no los cobramos nunca. Pero cuando hay materiales, cobramos los materiales al costo que nos cuestan para que no sea una carga para la persona. Y dicen, aceptan donaciones por hacer un trabajo de salud. Si usted quiere hacer una donación, hágala. Nosotros no lo vamos a impedir, pero tampoco es obligatorio ni nos va a hacer trabajar mejor o peor. Ahora, cuando hay materiales de por medio, sí tienen que hacerse ustedes cargo de los materiales sin excepción. ¿Para qué? Para que no se vea violentado una Y que puede servir para muchas personas. Esto yo se los doy porque sé que ustedes lo pueden hacer. Lo pueden hacer sin mí, sin Mariela, sin nosotros. Pueden hacerlo. Ustedes pueden sanar gente y pueden sanarse ustedes también. Y hacérselo a ustedes en la familia también. ¿Por qué carne de cerdo? Porque el cerdo siempre camina hacia adelante. Como decía Salvador Dalí, atraviesa viscosidades, pero el puerco siempre va hacia el plus ultra, hacia el más allá. La carne de cerdo, sobre todo la parte de la pierna, representa el movimiento de la fuerza, de la constancia y la perseverancia de todo espíritu calavera, de los caveiras. Por eso San La Muerte también es Eyú. En este caso, San La Muerte entra en la radiación Eyú en la forma de Yutata Caveira para poder trabajar con María Mulambo. ¿Sí? María Mulambo es la reina del basural y también del cementerio. ¿Sí? Y también tiene su pie sagrado puesto en el Pobosidano, en las Mulambé. Entonces, también tienen desdoblamientos anticósmicos para nuestros colegas los magos ceremoniales, porque no hay Mulambo sin farrapo que baje a cuchilladas con el cuchillo en la boca diciendo ¿qué carajo te pasa? Te voy a comer los huevos. Que es lo que generalmente María Farrapo, que es una especie de lado reverso de María Mulambo en el sendero siniestro, se presenta para defender. ¿Por qué? Porque Mulambo es dulzura, es cuidado, es humildad. Mulambo es amor y también es venganza terrible y es extremadamente sádica, ¿sí? Una hija o un hijo de ellos los traiciona a su propia entidad, que ha sucedido muchas veces. ¿Cómo sería traicionar a tu entidad? Si vas y haces algo en contrario a lo que estás pidiendo, es lógico que vas a recibir una consecuencia negativa por ello. En esencia, este ayé no tiene precio, ¿sí? Es un ayé para la sanidad física. Tengo que utilizar otros términos, tengo que hacer un título diferente para que después no digan gente estúpida, por ejemplo, que casi vamos a la cárcel porque dimos la pócima de los 4 ladrones. Estupideces de esa clase. Lo que sucede es que ha llegado el tiempo de decirle no ser tan hijo de puta, no ser tan egoísta y darle un poco a la gente para que también se desenvuelva solo. Es tiempo también de dar al mundo un poco de salud. Te damos un poco de mecha fuerte con el Lejan Paz, pero también te damos algo para que vos estés mejor. No quiero decir ni patologías ni enfermedades, pero estos son los milagros de San La Muerte, cuando lo empezás a combinar con el resto de las cosas para sanar el mundo. Ahora tenés el conocimiento, está en tus manos. Acordate siempre, pibe, ahora esto queda en tus manos. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Laroye, Eyú Emoyubá Lupandé. Salve San La Muerte, salve Yutata Caveira. Salve su banda, salve Eyú. Y la madre soltera. Pombayira es una manifestación de la diosa universal en la tierra. Es la representante de la energía femenina en la vida cotidiana. Toma muchas formas y nombres, y cada una de esas formas y nombres establecen qué función cumple.
Del primer Eshu nació Banjira, que posee todas las características del Eshu rey, pero al revés, es decir, todos sus poderes y cualidades en parte femenina. Pombagira es muy bondadosa y generosa con la mujer luchadora de todas las clases sociales. Ama a la mujer que no se deja vencer por las contrariedades de la vida y que desea ser fuerte y segura, independiente y con libertad espiritual y material. Pombagira tiene el poder de crear las situaciones para que tu pedido se cumpla. Vamos a suponer que eres madre soltera con hijos. No tienes otro medio de sustento que un trabajo mal pago de 12 horas por día, todos los días, por al menos una década. No tienes pareja hace años, dependes de tu trabajo y de nada ni de nadie más. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Entonces pedí a Pombagira. Pedí que te dé un trabajo mejor, que trabajes menos horas para poder tener más tiempo para tus hijos, ahorrar un dinero para construir una casita en el terreno que ya tenés para que no le dé la lluvia. Y pedí para encontrar una persona que te ame, para que te ayude también. Sin embargo, a Pombagira no le gusta que te quedes sentada a esperar el milagro, sino que pases a la acción, saliendo a buscar tu riqueza al mundo. Por ejemplo, en tu trabajo de 12 horas diarias has conocido mucha gente, inclusive colegas de otras áreas o personas que realizan un trabajo similar al tuyo. Entonces comienzas a comunicarte con estas personas, viendo si se precisa un empleado en otro lugar con mejores condiciones. Te vuelves a encontrar con personas del pasado en la calle que hace años no veías, que justo necesitan una persona con tus condiciones laborales y ofrecen un mejor sueldo y menos días de trabajo. Sumado a eso, esta mujer conoce a un hombre y se enamora y forman familia. El hombre es de buena posición, por lo cual nunca más ella tuvo que andar luchando por la vida, con carencias tanto para ella como para sus hijos. Esta mujer le pidió a Pombagira María Mulambo, del pueblo de las Almas del Río, que murió sola y enferma. Habiendo sido rica, eligió el amor por sobre todas las riquezas, perdió a su amor y su medio de vida. Y desde que murió hace más de 300 años trabaja en el astral y hacer posible que todas las mujeres honestas puedan tener lo que ella perdió. Si ella logra que tú obtengas este tipo de evolución, tanto espiritual como material, María Mulambo evoluciona más y más, pudiendo así ayudar a más y a más mujeres.